Han pasado más de 80 años desde que la primera división del fútbol mexicano se volvió oficialmente profesional, dejando de lado la etapa amateur del fútbol mexicano. A lo largo de todos estos años de fútbol en México, se han visto diferentes campeones, diferentes equipos ganando el título más importante a nivel nacional. Pero hay un equipo al que se le llama el Rey de Copas, por ser hasta el día de hoy el equipo con más ligas MX de la actualidad, el Club de Fútbol América. Con sus 16 ligas, ya todos sabemos que no hay discusión sobre quién es el más grande de México, pero no siempre las cosas fueron así, pues desde los finales de los 50 hubo un equipo que estuvo en la cima del fútbol mexicano, el Club Deportivo Guadalajara, el cual por más de 50 años fue el equipo más grande y ganador del país, manteniéndose como el rey y amo de la liga. Así que hoy repasaremos cómo el América logró la hazaña de rebasar a su clásico rival, así que podemos empezar ahora con el video. Todo inicia a finales de los años 50. Chivas logró construir una buena base de jugadores mexicanos, dirigidos por Javier de la Torre, que ganarían por fin su primer título de liga en la temporada 56-57, y esto fue tan solo el inicio de la mayor época del conjunto rojiblanco, y lo que vendría sería algo inimaginable, un tetracampeonato histórico en las temporadas 58-59, 59-60, 60-61 y 61-62, siendo así que Chivas consiguió algo que hasta ahora ningún equipo logró replicar, que fue este histórico tetracampeonato, y aún así ganaron otro bicampeonato en la 63-64 y 64-65. Ya para este punto, el conjunto rojiblanco contaba con 7 campeonatos de ligas y su rival, el América, aún no había conseguido ninguno. Y fue en este momento, en la temporada 65-66, cuando llegó el primer campeonato para las Águilas, pero claramente América estaba muy lejos de lo que Chivas había conseguido, que para este punto ya contaba aparte con más títulos como 6 campeón de campeones, la Copa de CONCACAF, y para el final de la década de los 70, Chivas contaba con 8 títulos de liga, acabando así como el campeonísimo y convirtiéndose indiscutiblemente en el monarca de la liga. De aquí entraríamos a los 70, donde Chivas pasaría una gran crisis y sequía de títulos, siendo aquí la época dorada de la máquina celeste, Cruz Azul, y para el final de esta década, Cruz Azul contaba con 7 títulos de liga, estando a solo uno del conjunto de Jalisco, siendo su mayor perseguidor, pues los de Cuapa apenas contaban con 3 títulos de liga. Pero es aquí, en los 80, donde viene el verdadero inicio de la dinastía azul crema. Para este punto, la rivalidad entre América y Chivas ya estaba más que consolidada, aunque en títulos el rebaño sagrado le sacaba una gran diferencia a los de Cuapa. En la temporada 82-83 se jugaría un clásico nacional en semifinales entre América y Chivas, encuentro donde el Club Deportivo Guadalajara vencerá a los azulcremas con un marcador de 0-3 en la vuelta, un partido muy caliente y que es recordado por las broncas que hubo durante el encuentro. Chivas avanzaría a la final contra el Puebla, final que acabarían perdiendo, y en la temporada siguiente, en la 83-84, se jugaría la famosa final del siglo, la única final que ha habido entre estos dos conjuntos, en donde los azulcremas se coronarían como los campeones en un partido histórico, teniendo a Alfredo Tena como principal protagonista, y con esto iniciaba la época dorada americanista. En la temporada siguiente, en la 84-85, América jugaría nuevamente la final, pero ahora contra los Pumas, otra final histórica en la que hubo hasta un tercer partido, donde los azulcremas serían campeones nuevamente. Y en la siguiente temporada, por conmemoración de la Copa del Mundo que se jugaría en México en el 86, se realizó el famoso Pro de 85, donde una vez más el Club América salía con el campeonato ante el Tampico Madero, terminando con un tricampeonato, y con esto América a mitad de década ya contaba con 6 ligas, a solamente 2 de Chivas y 1 de Cruz Azul, aunque este acercamiento les duró muy poco. En la temporada 86-87, Chivas y Cruz Azul jugarían una final, que terminó con una victoria rojiblanca, y con esto, Chivas, después de 17 años de crisis sin ser campeón, siendo esta su mayor crisis en títulos en toda su historia, Chivas levantaba su 9º título de liga, volviendo a estar en el podio de campeones del fútbol mexicano, y en la temporada siguiente, América volvería a mostrar su dominio en esta década, al quedar nuevamente campeón, nuevamente ante el conjunto universitario, en un marcador aplastante de 4-1, que le dio su 7º campeonato de liga a los azulcremas, empatando a los cementeros, que en ese momento contaban con 7 ligas.
En la temporada 88-89, América volvería a jugarse un título ante la máquina celeste de Cruz Azul, en un partido que sería el desempate en títulos que ambos equipos tenían en ese momento. Sería una final llena de emociones y sobre todo de goles. En el partido de ida, el cuadro azulcrema ganaría ante la máquina en un marcador de 2-3 que los dejaba a solo 90 minutos del bicampeonato y 90 minutos de su octavo título. Los americanistas sufrían en ese partido, pero finalmente lograban un empate de 2-2 y con el 5-4 global, América se coronaba bicampeón del fútbol mexicano y campeón por octava ocasión, estando una vez más a solo un título de las Chivas, pero es aquí donde comenzó una crisis para el América. La época de los 90 destacó por la ausencia de títulos de liga para los cremas, aunque hubo cosas interesantes, como el nacimiento de la mayor leyenda americanista, Cuauhtémoc Blanco. En 1996 comenzarían los torneos cortos en el fútbol mexicano. Nos despedíamos de la época donde se jugaba un torneo por temporada. Ahora la temporada se divide en dos, y es en los inicios de este nuevo formato, en el verano 97, que el rebaño sagrado, bajo la dirección técnica de un tal Ricardo Ferretti, con un equipo muy recordado, llegaron a la final ante un muy querido y recordado Toros Neza, donde la final de vuelta será una paliza de 6-1, que le daría a Chivas su 10º título de liga, siendo para estas alturas aún el equipo más grande y ganador de México, mientras que la América seguía pasando por una larga sequía de títulos, y en el invierno 98, Chivas pudo ponerse a 3 títulos del América, pero caerían en la final ante la época dorada de los Rayos del Necaxa. No fue hasta el año 2002, justamente en el torneo a verano, que América por fin, después de 13 años de sequía, volvió a volar, derrotando al que era su en ese entonces hermano menor, el Necaxa, en una final de vuelta, recordada por la remontada que los azulcremas harían tras haber perdido en la ida 2-0. Así América llegaba a 9 títulos, a solamente uno de Chivas, y fue en el Clausura 2005 donde pasaría un hecho histórico, pues después de más de 60 años de fútbol mexicano que teníamos hasta en ese entonces, América por primera vez alcanzaba a Chivas en títulos de liga. Aunque este momento no les duraría mucho, y al año siguiente, en el Apertura 2006, Chivas levantaba la 11 en la casa del Toluca, título recordado por ser el día donde Chivas tocó el cielo en el infierno. Chivas seguía imponiéndose como el más grande y ganador de México, y lo sería por 8 años más, y es aquí, en la década de los 2010, donde comenzaría el ascenso de los cremas, como el más grande. Era el Clausura 2013. Chivas pasaba por la peor crisis de su historia, con malos resultados y acabando en los últimos lugares de la tabla, mientras que el América había formado un gran equipo, dirigido por el Piojo Herrera, que los llevaría hasta la final contra Cruz Azul, y es aquí quizás el momento más importante en lo que sería el clásico. América tenía 10 títulos de liga, empatado con el Toluca, que un año atrás pudo haberlo rebasado de no ser por Xolos de Tijuana del Turco Mohamed y el Neymar ecuatoriano. Cruz Azul tenía 8 ligas y de ganar se pondría a solo uno de los cremas. Ya en minuto 80, Cruz Azul tenía 9 títulos de liga, hasta que comenzó el milagro, la hazaña. Aquivaldo Mosquera, al 88, remataba de cabeza para cortar distancias, y en el agregado, en el último tiro de esquina, un cabezazo de Moisés Muñoz, que tras un rebote de un jugador de Cruz Azul, cruzaría las redes para el empate global. Y ya en penales, de la mano del siempre criticado Miguel Ayun, América era campeón del fútbol mexicano después de 8 años. Llegaban a 11 títulos, empataban de nuevo a su rival, el Club Deportivo Guadalajara. Pero a lo mejor llegaría al año siguiente, Apertura 2014. América jugó una final contra los Tigres del Tuca Ferretti. La ida sería una derrota de 1-0 para los de Cuapa, y en la vuelta sería una remontada de 3-0, bajo la dirección técnica del Turco Mohamed, que antes de este partido ya se sabía que será destituido de su cargo como director técnico. América con esto era 12 veces campeón del fútbol mexicano, superaban a las Chivas. América se convertía, por primera vez en toda la historia de la Liga Mexicana, en el más ganador, aunque Chivas reaccionaría con un nuevo proyecto bajo la dirección técnica de Matías Almeida, y con una camada de jugadores mexicanos como la Triple P, ya saben, Pulido, Pizarro, Pineda, con el que llegarían a la 12 en el Clausura 2017, para empatar nuevamente a la América. Esto estaba 12-12. Todo parejo para ambos lados, y en el Apertura 2018, América, una vez más, con Miguel El Piojo Herrera como director técnico, serían campeones del fútbol mexicano, y de nuevo, América volvía a superar a su clásico rival. América se mantendría en la cima como el más ganador por 6 años más, y en el Clausura 2023
llega el hecho que lo cambió todo, el efecto Chiquete. Tras unas semifinales entre América y Chivas, Chivas terminó avanzando tras un gol de cabeza de Jesús Orozco Chiquete, que llevó a Chivas a la final del fútbol mexicano contra los Tigres. Y llegamos al 28 de mayo del 2023. Chivas se iba a enfrentar en la final ante Tigres, igual que en el 2017. Y en el medio tiempo, Chivas se iba ganando 2-0. Para este momento, Chivas tenía 13 títulos de liga, empatados con el América, y estaban a solo 45 minutos de que esto ocurriera. Pero lo que seguiría sería una tragedia, y aquí comenzó la decadencia de las Chivas, pues Tigres, con garra, lograría remontar el marcador de un 2-0 a un 2-3. Y tras un cabezazo de Guido Pizarro, Chivas dejaba escapar la 13, dejaba ver la oportunidad de empatar al América en títulos de liga. América por su lado contrataría a un nuevo técnico, don André Jardiné, que venía a hacer cosas interesantes con el San Luis. Y tras un torneo espectacular, América conseguía la 14 ante los Tigres, ante el rival que 6 meses atrás le había ganado una final al rebaño sagrado. América ya estaba a 2 títulos de Chivas, pero lo que seguiría sería la completa consagración azulcrema. Campeones ante Cruz Azul en el Clausura 2024, bicampeones. Campeones ante Rayados en el Apertura 2024, tricampeones, haciendo algo que ningún otro equipo en la historia de los torneos cortos había alguna vez logrado, y fue este el momento definitivo donde el Club América demostró ser, entre los 4 llamados grandes, el único gigante. Pero para todo esto, tuvieron que pasar demasiados años, demasiado tiempo para que el Club América se convirtiera en el club más grande de México, desde aquel 2005, donde alcanzaron en títulos a Chivas por primera vez, hasta la ocasión donde lo superaron definitivamente en el 2018. Esta es una gran historia, pues los cremas también tuvieron que pasar por sus crisis, tuvieron que tocar fondo varias veces, desde aquel torneo donde fueron el último lugar, hasta el efecto Chiquete. Hoy, año 2026, América le saca 4 títulos de ventaja a sus 2 más cercanos perseguidores, el Chiverío y los Diablos Rojos del Toluca, los actuales bicampeones. Y quizás así sea por un largo tiempo. Así que por hoy, América puede gritar y presumir que es el más grande de México.